Reporte 100. Anoche rindió protesta Gustavo Salas como nuevo fiscal general de justicia del estado. Rindió protesta frente al gobernador Alfonso Durazo y la presidenta del Congreso Alejandra López Noriega, después de que en el Poder Legislativo se aprobara por unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación para que Salas Chávez funja como fiscal general de justicia por los próximos 6 años. Y justamente para platicar de esta decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, están con nosotros esta mañana Ernesto de Lucas, diputado por Movimiento Ciudadano. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda tu audiencia. Jacobo Mendoza, diputado por Morena, está por teléfono esta mañana. Jacobo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, con mucho gusto de saludarlo, Juan Carlos, al compañero diputado Ernesto de Lucas y a su auditorio. Sí, por unanimidad, Ernesto de Lucas. ¿Por qué por unanimidad pasó la propuesta de Salas Chávez? Mira, yo creo que porque la postura de nosotros fue muy clara, Juan Carlos. No puedo hablar por las demás bancadas, yo mejor te explico por qué 4 diputados de Movimiento Ciudadano definimos acompañar esta propuesta única que envió el titular del Poder Ejecutivo, y no fue otra más que el hecho de que se acaben los pretextos de una vez por todas en Sonora, en un área tan crítica, en un área tan urgente, tan apremiante para los que son la mayoría, los que no tienen partido político, los ciudadanos comunes, como es la impunidad y la inseguridad que padecemos. Ese fue nuestro razonamiento. Nuestro acompañamiento no fue a la figura del fiscal, fue a la propuesta única que hizo al respecto el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador, y por otro lado también pusimos y seguiremos poniendo sobre la mesa de discusión y de acción, que es lo más importante, el que empiecen a ir a comparecer los funcionarios que tienen que ver con el ramo de seguridad, como lo hemos venido haciendo desde enero y se nos ha negado esa petición, no nomás al Congreso, con los grupos de la sociedad civil organizada, académicos, colegios, organismos, colectivos, porque tampoco se ha realizado una socialización respectiva de cuáles son los planes, cuáles son los retos, cuál es la métrica para medir los resultados, cuáles son los instrumentos, los indicadores en los que se basará la estrategia. Y creo que esta oportunidad brinda precisamente el iniciar de una vez por todas con un ahí estuvo y con un es hora de dar resultados. Sí, Jacobo Mendoza, ¿es el fiscal empleado del gobernador, empleado del Poder Legislativo, es autónomo? ¿Qué es el fiscal general de justicia del estado? ¿A quién responde? ¿Quién es el jefe del fiscal? Bueno, el jefe del fiscal es el pueblo, porque el Congreso lo nombra y el Congreso es la soberanía y es la representación popular. Sí. El fiscal representa la figura del Ministerio Público, inclusive se le denominaba antes representante social. Entonces, no, de ninguna manera es un empleado del gobernador, ni de ninguna manera obedece a ningún tipo de intereses de poder. Sí. Es una fiscalía autónoma que realiza sus funciones con apego a la Constitución y a la ley. Sí. En este caso, la Constitución, en un equilibrio de poderes, establece que lo propone el Ejecutivo y el Legislativo dispone, ¿no? Lo aprueba. Entonces, yo creo que la idea del consenso, como empezó en su entrevista, obedece a que, como en todo parlamento, se buscan los acuerdos, y como todo sistema democrático, pues se ponen a consideración de los integrantes del Congreso las propuestas. Sí. En este caso respeto y me da gusto pues que se haya depositado la confianza en la figura del doctor Salas Chávez para que encabece la fiscalía. Sí. Lo único que no estoy de acuerdo es en el argumento o en el eslogan o en la tesis que se quiere preestablecer de que ya no hay pretextos, porque eso hace suponer que se había interpuesto algún pretexto, y la verdad es que nunca se ha trabajado con base en pretextos. No hay pretextos ni los ha habido. Entonces se trabaja de una manera responsable, se trabaja consciente de las enormes dificultades en las que se inició la administración, y se pone también a consideración del Congreso una propuesta de un hombre serio, de un hombre preparado, de un hombre trabajador que ha recorrido
diferentes instancias de la administración pública, federal, estatal, municipal, a nivel Ciudad de México, con altas responsabilidades, y eso hace al Congreso depositar su confianza, pero no bajo la lógica de que había pretextos o que ya no los va a haber. Pero ¿por qué te sientes aludido, Jacobo, si se supone que el fiscal es autónomo? En todo caso, que se preocupe Claudia Indira. Sí, no Morena o el gobierno, porque se supone que pues hay autonomía. Entonces, en todo caso, el pretexto era del fiscal autónomo, no sé si entre comillas, negritas o subrayado, que había, es decir, esto de no hay pretextos, pues se supone que la preocupación sería entonces para el fiscal, o tiene que preocuparse el partido en el gobierno, Ernesto de Lucas. No, mire, no me siento aludido personalmente, estoy haciendo una crítica política a la fracción parlamentaria que da su voto a favor, pero que establece su confianza bajo una primicia, que es la de, inclusive, pues yo cuando llegué ayer al salón de sesiones vi que tenían una pancarta y una cartulina, y que su conferencia de prensa previa la establecieron bajo esa lógica. Entonces, mi opinión es que no estoy de acuerdo en ese criterio, solamente establecer que no se ha trabajado bajo la lógica de pretextos como para que ahora se quiera establecer un supuesto de que ahora sí ya no hay pretextos, ¿no? Sí. Te platico de dónde surge esta postura, Juan Carlos, Jacobo, audiencia. Recordarás tú que cuando se modifica el artículo 98 de la Constitución del Estado, lo que da pie a que por primera vez bajo este esquema sea designado, ratificado, mejor dicho, por el Congreso un nuevo fiscal, como fue el caso, fue ni más ni menos que el propio gobernador el que dijo, argumentó, ahorita te paso tal cual sus declaraciones, el que se estaba enviando esa propuesta de modificación al artículo 98 para desaparecer aquella figura del Consejo Ciudadano que pudiese o no servir, o que pudiese tener muchas aristas de cambios, etcétera, porque el gobernador debería tener la responsabilidad de nombrar incluso a su propio fiscal, además de a su secretario o secretaria de Seguridad Pública. Esa es la razón por la cual ahora que la Constitución, lo faculta exclusivamente para enviar una sola propuesta, y que en el supuesto que el Congreso no se manifestara, ya en automático esa propuesta quedaba, es que nosotros decimos, ok, adelante, nomás ahora sí, ya no vengan a decirnos que heredaron esta cuestión de inseguridad, este alza en homicidios dolosos, este cochinero financiero en los temas de finanzas para la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, sino por el contrario. Para empezar, el primer pretexto que se tiene que acabar es que permitan que venga el Congreso a rendir cuentas, a presentar un plan de trabajo, la nueva propuesta y la actual secretaria de Seguridad Pública, como no han permitido que se haga. No ha habido en 19 meses una sola comparecencia de ninguno de los responsables del área que más le duele y la causa que más está sufriendo cualquier ciudadano en Sonora. Sí, Jacobo, ¿por qué no ha habido una comparecencia de la entonces fiscal Claudia Indira y de la secretaria de Seguridad, y si habrá comparecencias en lo sucesivo? Bueno, en cuanto al tema de las comparecencias, la Constitución faculta al Congreso para que en cualquier momento que lo acuerde, cite a comparecer a cualquier funcionario o servidor público para que rinda un informe al Congreso sobre el estado que guarda su administración o sobre algún estado en el que se encuentre el despacho de algún asunto. Las propuestas que han presentado se turnan a comisión y ahí se analizan y ahí se deben de establecer los criterios si hay lugar o no a esa comparecencia. Hay mecanismos cotidianos de información y el gobernador ha establecido un precedente donde cada semana rinde en su conferencia de prensa el informe de los asuntos de su administración y de lo que le pregunte. Ahora, volviendo al anterior argumento, estoy de acuerdo en que el sistema de selección del procurador cambió, pero bajo un criterio de participación del Congreso y la eliminación de un sistema que fue también una aportación que hicieron en las administraciones anteriores de condicionar la participación de un grupo de empresarios y de personas pues que influían en las decisiones de la administración por encima incluso de la voluntad del Congreso. Y eso fue lo que en su momento se argumentó. Ahora, señalar un diagnóstico y establecer una realidad en torno a la administración que recibes no es bajo ninguna lógica y bajo ninguna circunstancia
establecer un pretexto. No se ha actuado con base en pretextos, se actúa con base en realidades concretas. La Fiscalía se respetó porque se venía de una decisión previa del Congreso, donde la administración actual respetó que hubiera una fiscal nombrada por anterior Congreso y por anterior administración, y trabajó y se coordinaron los esfuerzos. Llegó el momento en que tomó su decisión y se separó del cargo, pero eso no obedeció a una circunstancia en la que se hubiese establecido ni un pretexto, porque ni en la anterior fiscalía ni en esta actual que acaba de empezar se ha obedecido a la lógica del pretexto, se ha obedecido a la lógica del trabajo, la coordinación y los resultados que se le tienen que dar a la sociedad. Seamos realistas, esto de la autonomía de la Fiscalía es puro show. Ernesto de Lucas y Jacobo Mendoza es puro show. Está en la Constitución y está en la ley, pero en realidad los fiscales responden al gobernador en turno. El señor Salas va a responder al gobernador en turno. Hay que decir las cosas como son. Su jefe es el gobernador. Hay que decir las cosas como son. No hay de otra manera, pero bueno, ya en esa lógica de dejémonos de simulaciones. Lo que importa es, ¿tiene el perfil Salas? Mira, al menos en el currículum sí, y lo mínimo que yo, si fuese hoy por hoy el fiscal, es estar visitando a la serie de colectivos para aclarar todas estas cuestiones que también hay que señalarlo, son mediáticas, a todas las organizaciones de la sociedad civil que han levantado la voz con respecto a cuestionar su posible paso por algunas otras instituciones en la época del presidente Peña Nieto, la época anterior, en fin, el currículum, claro que lo tiene, pues el gobernador lo describió como un cuarto bat, eso fue lo que dijo en términos beisboleros. En la práctica, creo que es lo que el fiscal, como nadie, y el propio encargado de proponerlo, son quienes tienen hoy por hoy la enorme responsabilidad de a todos esos colectivos, a todos esos grupos, explicarles las razones del por qué han trascendido ese actuar en sus cargos en la Procuraduría y Fiscalía General de la República, eso por un lado, y por el otro, sí es muy importante, vuelvo a insistir, que se socialice aún más cuál es la estrategia y cuáles son las metas que se pretenden alcanzar con este nombramiento, porque en efecto, el fiscal venía de ser secretario técnico de la Mesa de Seguridad Pública, una mesa, pues que quien lo nominó para estar en ese cargo fue ni más ni menos que el gobernador. Y esto no es una crítica como tal, simple y sencillamente es un argumento para decir, ya urge que exista paz y tranquilidad en Sonora y que acaben los altos índices de impunidad, que no es propia del Estado, hay que decirlo también, la queja en toda la República Mexicana, pero que en este sentido, más que estar cargando aquí cuestiones partidistas o negando lo que es la realidad, que sí, el señor se tiene que coordinar sí o sí con el gobernador del estado, con la secretaria de Seguridad Pública, con la Marina, con la Guardia Nacional, con las coordinaciones y el estado de fuerza de las policías municipales, etcétera, pues ya se tiene absolutamente todo. Y en ese sentido lo único que se requiere y estamos esperando y a la expectativa es la presentación a la brevedad del plan de trabajo y los resultados a la de ella. Sí, ¿tiene el perfil, Jacobo? Estoy totalmente de acuerdo en las cualidades de la persona que se eligió. Estoy totalmente de acuerdo en que reúne el perfil, la experiencia, la trayectoria y por supuesto que deberá empezar a la brevedad con un plan de trabajo que atienda esos requerimientos, que atienda esas necesidades, esas demandas de la sociedad, y como Congreso estaremos vigilantes de esa gran responsabilidad que se le encomendó, pero también debo de establecer, Juan Carlos y auditorio y diputado de Lucas, que yo creo en la división de poderes y creo en los organismos autónomos, porque son organismos del Estado que gozan de autonomía tanto en la ley como en su organización interna, en su presupuesto, en el ejercicio de sus funciones. O sea, si yo aceptara el argumento de que es puro show, estaríamos negando a nosotros mismos nuestra función como Congreso y nuestro Estado de Derecho y nuestro ámbito legal. Entonces, respeto quien considere eso, pero eso sería una negación
del Estado de Derecho. Por supuesto que hay órganos autónomos y desempeñan sus funciones al margen de cualquier obediencia política, ¿no? Si así se le quiere ver. Pero sí, pues, tanta autonomía tuvo la fiscal Indira que reflexionó su renuncia con el gobernador. Tanta autonomía tuvo que permaneció en su cargo hasta que ella lo decidió, ¿no? Porque en todo caso venía de una administración anterior y permaneció en el desempeño de sus funciones y se le respetó. Sí, pero entonces, reflexionó con el gobernador, pues, ¿no? Demos también la oportunidad a que el nuevo fiscal haga el desempeño y el ejercicio de su cargo, y entonces sí, sobre las acciones y decisiones que se tomen, adelante la crítica y las observaciones. Claro. Sí, es que nomás para recordarle muy rápido, sobre todo a la audiencia, Juan Carlos, anteriormente la Fiscalía se denominaba Procuraduría General de Justicia del Estado, y esa sí era nombrada directamente por el gobernador. En aras de darle una autonomía y que quien ocupara ese cargo no tuviese ningún compromiso, ningún conflicto de interés con quien ocupa la gubernatura del Estado, así aquí en las entidades federativas en los estados como en la República Mexicana se crea la Fiscalía, incluso se le da un periodo transeccional para que no coincida con quien lo puso, quien va a llegar o a la inversa, sino que pueda trabajar en periodos diferentes. El primer periodo para el fiscal era de 9 años, hoy se modificó a 6. Entonces eso se hace precisamente por esto que tú tienes claro, Juan Carlos, la supuesta autonomía que tiene que existir para que sea una figura, un plan de trabajo distinto a cualquier interés político de cualquiera otro de los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero en la práctica también lo tenemos que admitir, y ahí todos los diputados llevamos un dejo de responsabilidad. Yo pudiera excusarme y decirte miles de pretextos. Yo sí voté en contra de esa reforma al artículo 98, pero eso no implica que en la realidad el propio gobernador, en las circunstancias y en las condiciones que estemos, y el resto de los órganos de seguridad pública requieran una estricta y estrecha vinculación y coordinación con quien ocupe la Fiscalía. Esa es la razón por la cual no se puede negar lo que en la práctica y en la realidad tiene que empezar a suceder. Muy bien, pues vamos a esperar el plan de trabajo del nuevo fiscal general de justicia y Gustavo Rómulo Salas Chávez, y bueno, estaremos analizando y vigilando su trabajo, por supuesto. Les agradezco mucho, Jacobo Mendoza. Contrario. Jacobo, muchas gracias, diputado por Morena. Buen día. Ernesto de Lucas, diputado por MC, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Juan Carlos, muy buenos días, muchas gracias. Hasta pronto, buenos días. Reporte 100.